¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos, bienvenidos nuevamente para meditar con nosotros la palabra de Dios. Vamos hoy a hacer la lección divina a la luz del Espíritu Santo. Vamos a meditar un hermoso texto que el Señor nos regala hoy, 23 de octubre de 2018, para compartir con ustedes. Y para poder hacer la lección vamos a pedirle al Paráclito Consolador, a aquel que nos regala esos dones tan necesarios para entender, meditar y vivir la palabra de Dios a cada instante. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que nos oriente. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Paráclito Consolador, ven, Paráclito Liberador. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Llénanos de ti para entender esta palabra. Llénanos de ti para entender el mensaje, para que este mensaje traiga luz y esperanza a nuestras vidas y a las vidas de todas las personas que lo van a escuchar. Ven y pon en nuestros labios las palabras, Señor, que tú quieres que nuestros hermanos escuchen, el mensaje que tienes para ellos en este día tan especial. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, vamos a meditar en la lección divina, el Evangelio de Lucas 12, del 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas, y estad como quienes guardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirles al instante en cuanto venga y llame. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentre vigilando. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa y acercándose les servirá. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera y los encontrase así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio un poco corto, pero muy bonito. Vemos pues cómo nuestro Señor a través de sus apóstoles, sus discípulos, constantemente, no solo en este evangelio, sino constantemente nos está invitando, nos está haciendo como un llamado, un pequeño llamado de atención a estar con las lámparas encendidas, ¿cierto? O sea, despiertos en la oración, despiertos en la vida espiritual, porque muy claro nos dice que en algún momento vendrá Él. Ese encuentro con el Señor será en algún instante, no lo sabemos. Por eso Él nos pide que tengamos ceñidas nuestras cinturas, que estemos listos, que estemos vigilando, que estemos preparados. Hoy el Señor nos dice que tengamos las lámparas encendidas, que nos preparemos, que no nos pase como que aquel llega su amo a la casa y encuentra quizás aquellos siervos dormidos, no lo están esperando. No, todo lo contrario. En este evangelio el Señor nos pide que lo estemos esperando, que estemos pendientes para cuando llegue, para que no nos coja dormidos y nos sorprenda. Y llevémoslo a una realidad más profunda, la muerte. Hablemos en este caso de la muerte, ¿cierto? Y sabemos que es lo único fijo que tenemos, todos, fijo, vamos a morir. Pero entonces, ¿cómo será aquel día? ¿Cómo estamos preparando nosotros ese encuentro con el Señor? Porque sabemos que vamos a tener ese encuentro, que después de la muerte viene ese encuentro personal con Dios. ¿Cómo nos estamos preparando según el Evangelio de hoy para ese día? Estaremos pendientes, estaremos en oración, como el mismo Señor nos dice, vigilad y orad, ¿cierto?
¿O será que sencillamente estamos viviendo como el resto del mundo, ¿cierto? Disfrutando y gozando que mañana moriremos. No, hoy el llamado, hoy la invitación de nuestro Señor es a salirnos de ese espíritu mundano, de eso que nos ofrece el mundo, que es vivir, recochar, jugar, bailar, divertirnos y pasarla bueno. Claro que no está malo en los límites pues apropiados, pero es también estar muy pendientes, pero es estar también con las lámparas encendidas, porque aquí dice muy claro, dichoso aquel siervo que el Señor, que su amo lo encuentre así, porque el mismo amo, el mismo Señor se ceñirá y nos servirá y nos invitará a la mesa él mismo. Y esto me hace recordar de la boda, el Jueves Santo, ¿cierto? En la institución de la Sagrada Eucaristía, que hizo Jesús con sus apóstoles. Él mismo se ciñó y empezó en su cintura y empezó a limpiarle, a lavarles a sus apóstoles los pies. Y he aquí que nos da con este pequeño acto de amor, nos enseña una virtud muy grande que es el servicio a los demás. El Señor con este acto de amor que tuvo con sus apóstoles, sirviéndoles, nos enseña a eso, a servir a los demás, a negarnos a nosotros mismos, a no ser más que otros, a siempre, muchas veces queremos quizás nosotros vivir en confort y no hacer nada por los demás. Entonces también en este evangelio pues me lleva como a meditar un poco eso. Bueno, mi amor, y ya después de meditar propiamente en cada una de las palabras que el Señor nos habla en las Sagradas Escrituras, yo quisiera invitarlos a que meditemos entonces en qué situaciones de nuestra vida podemos aplicar este Evangelio y esta lección que hoy el Señor nos regala. En qué momentos de nuestra vida podemos estar alertas, atentos, con las lámparas encendidas esperando al Señor. El Señor dice que hay 2 mandamientos que resumen todos los mandamientos, que son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y amando al prójimo como a sí mismo, estamos amando también a Dios, porque en el prójimo está Dios. ¿Cómo amamos nosotros a nuestro prójimo entonces? ¿Cómo estamos nosotros cumpliéndole a Dios y cumpliendo aquello que Dios nos pide para ese encuentro con Él en el momento en el que ya vayamos a entregarle nuestra vida, nuestra alma, vayamos a rendirle cuentas, vayamos ya a recibir ese premio tan anhelado que es el cielo y la eternidad a su lado? ¿Cómo debemos estar nosotros entonces preparados? Debemos vivir el amor constante con nuestro prójimo, con las personas con las que tenemos contacto todos los días. Hay una virtud hermosa, mi amor, que yo pienso que debemos invitar a todas las personas a que la practiquen, y es la amabilidad. La amabilidad, ahorita cuando tú hablabas de esa parte de la institución de la Eucaristía en la última cena, el momento en el que Jesús quiso servir a sus discípulos, ir, lavarles los pies, servirles, repartir el pan, entregarse totalmente. En ese momento Dios estaba viviendo la amabilidad, ser benevolentes con los demás, ser caritativos con los demás, ser amables con nuestros hermanos. Nosotros tenemos todos los días la oportunidad y la posibilidad de vivir la amabilidad de nuestros hermanos. Y por ejemplo hoy precisamente nosotros como matrimonio los invitamos también a vivir la amabilidad en sus matrimonios con las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado y ha puesto en nuestras manos para llegar con ellos al cielo. Sea amable con tu esposo, sea amable con tu esposa, sea amable en tu casa y sea amable afuera también con todos tus hermanos. Dice que todos a diario tenemos la ocasión de ser amables, pero perdemos por las carreras, por los afanes que vivimos constantemente en el trabajo, con los hijos, y no nos sentamos a meditar, no nos tomamos el tiempo de meditar en esa virtud tan hermosa que es la amabilidad. ¿Cuánto podemos servir al otro? Desde nuestra amabilidad podemos estar atentos todo el tiempo también a servir y a amar. Amando a los demás, tenemos nuestra lámpara encendida para esperar al Señor. Bueno, y en este evangelio pues obviamente viendo pues cómo Jesús instruye a sus apóstoles, les habla, vemos obviamente que de Jesús de parte de nosotros es amor profundo, pero todos los actos, todo lo que el Señor hace con sus apóstoles, con nosotros, son actos de amabilidad.
el llamarnos, el escucharnos, el hablarnos, el estarnos aconsejando todos los días a través de su santa palabra. Y este evangelio de hoy vemos la amabilidad de un Dios que ama profundamente a sus hijos. Obviamente que nosotros, tomando el evangelio, pues debemos de salir a servir a los demás. ¿Cómo en este evangelio? Hombre, escuchando a los demás, que es lo que hace Dios, hablándole a los demás, predicándole, lo mismo que está haciendo el Señor. Nosotros podemos predicar y somos llamados a predicar el evangelio a nuestros demás hermanos, que muchos no lo conocen, contarles tal cual el evangelio. El Señor nos dice, para que estemos preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, y bien lo dice el Señor. Entonces, termino con esto. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentre vigilando. Hoy es eso, vigilar, orar. ¿Qué hacía el Señor? El Señor se iba a orar y vemos que las oraciones profundas del Señor eran en la noche, ¿cierto? Él se iba a orar en la noche y se la pasaba orando, vigilaba. Él vigilaba constantemente a sus discípulos, él vigilaba constantemente todo su redil, para que el enemigo no fuera a perder ninguno de ellos. Qué bonito amor sería, por ejemplo, que a uno el Señor, hablando de la virtud que hoy nos trae este evangelio a meditar, qué bonito sería que el Señor lo encontrara a uno en el momento en el que ya es el tiempo de llamarlo, sirviéndole a otras personas. O sea, es que es eso, no es que el Señor te encuentre de rodillas orando, aunque a eso estamos llamados, pero es que tú estás vigilante cuando estás cumpliendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es amarlo a Él y amar al prójimo como a ti mismo, y servir al prójimo es amarlo. Entonces, qué bueno sería que hoy nos lleváramos en el corazón el deseo de que Jesús, el día que nos llame, nos encuentre sirviendo a los demás con amabilidad. Así sea. Y después Amén. de Dios, nadie como María. En la pobreza o la riqueza te amaré. En la salud o la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo me amarás. Yo te amaré hasta que la muerte nos una.